Saludos desde Euronews. Hoy, viernes 11 de junio. Les presentamos las noticias más destacadas del día. El G7 se compromete a adoptar medidas para una recuperación más justa y sostenible. La cumbre que se celebra en el Reino Unido es la primera del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que insiste en su compromiso con el multilateralismo. En Perú, el izquierdista Pedro Castillo se confirma como el candidato más votado en las presidenciales, por delante de la derechista Keiko Fujimori, para quien la Fiscalía pide prisión preventiva. Una batalla legal que podría alargar aún más la incertidumbre y tensar la situación en el país. España invertirá más de 6 millones de euros, comprometiéndose con las causas que llevan a millones de personas a migrar desde Centroamérica. La crisis entre España y Marruecos llega al Parlamento Europeo, que lamenta la actitud del país magrebí al abrir sus fronteras a miles de migrantes que entraron a Ceuta hace 3 semanas. Condena especialmente la entrada de cientos de menores no acompañados. En nuestra página de deportes comienza este viernes la Euro 2020, entre fuertes medidas sanitarias y de seguridad. Este viernes juegan en Roma Turquía contra Italia. Y el final de nuestro informativo lo dedicaremos a la investigación científica de la mano de Judith Giró-Benet, la joven inventora de un método fiable de diagnóstico de cáncer de mama mediante la orina y la inteligencia artificial, que tiene un coste 10 veces menor que una mamografía. Vamos ya con los titulares. El G7 se compromete a donar 1.000 millones de vacunas contra la COVID-19 a los países más pobres, un compromiso con el que esperan poner fin a la pandemia en 2022. Con un puñado de papeletas por contar, el izquierdista Pedro Castillo se confirma como el candidato más votado en las presidenciales peruanas, por delante de la derechista Keiko Fujimori. España se compromete con 6,3 millones de euros para abordar las causas que obligan a millones de personas a migrar desde Centroamérica. Tras un año de espera, la cuenta atrás llega a su fin. Este viernes comienza la Euro 2020 entre fuertes medidas sanitarias y de seguridad. Solidaridad para vacunar a los países más pobres es el compromiso al que han llegado los líderes de los países más ricos del mundo. Con la donación de 1.000 millones de dosis de vacunas y un plan para ampliar su producción, esperan poner fin a la pandemia en 2022. En esta primera cumbre del G7 del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprovechado para prometer millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, después de meses recibiendo duras críticas por no exportar ninguna vacuna producida allí. Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna de la COVID-19 de Pfizer para donarlas a casi 100 naciones que las necesitan con urgencia en la lucha contra esta pandemia. Es un paso histórico, la mayor compra y donación de vacunas contra la COVID-19 por parte de un solo país. Reino Unido también ha sido criticado por la falta de exportaciones y ha anunciado que dará 100 millones de dosis sobrantes de varios laboratorios gracias al avance de su programa de vacunación. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que ostenta la presidencia rotatoria del grupo, mantuvo una reunión cordial con Biden antes de la cumbre. Las conversaciones fueron estupendas, se prolongaron durante mucho tiempo, cubrimos una gran variedad de temas y es maravilloso escuchar a la administración Biden y a Joe Biden, porque hay muchas cosas que quieren hacer juntos con nosotros. Desde la seguridad a la OTAN, al cambio climático, y es fantástico, es un soplo de aire fresco, hay muchas cosas que quieren hacer juntos. Los líderes del G7 quieren reconstruir la unidad para afrontar los numerosos retos compartidos, como China y el cambio climático, tras los turbulentos años de la presidencia de Donald Trump. Uno de los principales puntos de la agenda es la recuperación económica tras la pandemia y los planes para estar mejor preparados de cara a nuevos retos sanitarios globales. En ese sentido, debatirán el establecimiento de mecanismos para prevenir futuras pandemias. Protesta de las organizaciones medioambientales, a la que se han sumado algunos vecinos de Cornualles. Todo para reclamar que los países del G7 pongan a la lucha contra el cambio climático en el centro de su agenda política y social. Sabemos que actualmente no vamos en la buena dirección, perjudica a las personas,
perjudica a la naturaleza. Nuestras economías están fallando y tenemos que cambiar de dirección. Tenemos que trabajar juntos para construir una sociedad que sea sostenible, que sea verde y que sea justa. En la protesta han participado también algunos artistas plásticos, como el que ha transformado una montaña de residuos de aparatos electrónicos en los simbólicos rostros gigantescos de los líderes de los países más desarrollados del mundo. Intentemos descubrir, construir cosas que podamos reparar, que duren más, sin tener todo el rato una cosa más nueva. Descubrir una forma de arreglar todo esto antes de que nos entierre. Algunas vallas, paredes y muros de las casas colindantes a las carreteras de la zona vestían este viernes con coloridas pancartas y mensajes dedicados a los políticos que tienen la llave para cambiar las cosas. No hay tiempo que perder. El Ayuntamiento de Lisboa compartió datos de 3 activistas opositores rusos residentes en Portugal, incluyendo un refugiado político con el Kremlin. El caso es relativo a una manifestación contra la detención de Alexei Navalny ante la embajada rusa en la capital portuguesa. Los responsables dieron dichos datos al ayuntamiento, como requiere la normativa, para poder organizar el acto, pero estos fueron transferidos a las autoridades rusas. Me di cuenta de que el correo electrónico que envié, con datos de 3 personas, fue reenviado como PDF, como fichero adjunto, a 2 direcciones electrónicas diferentes. Eso me llamó la atención, me pareció extraño. Una era la dirección de la embajada rusa en Lisboa y la otra era del Ministerio de Exteriores de Rusia. E outro e-mail do Ministério dos Negócios Estrangeiros ruso. Fue un error lamentable del ayuntamiento que nunca debió ocurrir, decía el alcalde, en el que datos personales fueron enviados a la embajada rusa. La disculpa del alcalde no ha frenado el escándalo. Fernando Medina deberá comparecer ante el Parlamento para explicar lo sucedido. La embajada rusa ha respondido que se trata simplemente de provocaciones de los activistas para llamar la atención, pero ni la alegación ni el ayuntamiento han explicado por qué dichos datos fueron compartidos. Los activistas aseguran temer por su seguridad y la de sus familiares que permanecen en Rusia. La protesta coincidió con la organizada en Moscú contra el arresto de Navalny a su llegada a la capital rusa, tras meses recuperándose en Alemania de un presunto intento de envenenamiento. Medios portugueses aseguran además que en casos similares datos de activistas palestinos pudieron ser compartidos con Israel y de venezolanos con la embajada de su país en Portugal. Con el 100% de las actas procesadas y apenas un puñado de votos por escrutar, el izquierdista Pedro Castillo se confirma como el candidato más votado en las presidenciales peruanas. Castillo ha recibido la felicitación de la izquierda latinoamericana que el virtual presidente electo peruano ha agradecido. Y quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir que bien que el pueblo ha despertado. Y es el pueblo el que tiene que emerger su propio desarrollo a partir del 28 de julio. Mientras, la Fiscalía peruana ha solicitado el reingreso en prisión preventiva de la candidata conservadora investigada por corrupción en el caso Odebrecht, petición que Keiko Fujimori considera absurda. Así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios, sin sustentos. Nuestro principal compromiso es de defensa de la democracia. Se ultima el recuento, aunque en la práctica es imposible que se pueda revertir un resultado que Keiko Fujimori, tras sus denuncias de supuesto fraude, parece poco dispuesta a asumir. Válido por el colegiado. América Latina puede contar con España. Es el mensaje que ha querido trasladar el presidente Pedro Sánchez de gira por la región. En una cumbre con los países del sistema de integración centroamericano reunidos en Costa Rica, se ha comprometido a redoblar esfuerzos para abordar las causas que obligan a millones de personas a migrar desde Centroamérica. Sánchez anunció una ayuda de 6,3 millones de euros entre 2021 y 2022. La decisión de migrar debe ser una opción libremente elegida y no una única salida ante la falta de oportunidades. En este año, al frente de la presidencia de la Plataforma de Apoyo al MIRPS, el objetivo de España ha sido mejorar
sobre el terreno las condiciones de los desplazados forzosos y de las comunidades que los acogen. Pedro Sánchez recordó que según los datos de ACNUR hay 1 millón de personas desplazadas por la fuerza en Latinoamérica, siendo las mujeres y los menores los más afectados. Y la pandemia y el cambio climático han agravado la situación. Hemos hablado de cómo esos diversos fenómenos, sea el cambio climático, sea la inseguridad, sea el narcotráfico u otros, agudizan el fenómeno propio de las migraciones. Los líderes de una docena de países, bancos y organizaciones de desarrollo dijeron que contribuirán con casi 110 millones de dólares a un proyecto para impulsar una recuperación económica verde, fortalecer la cooperación y universalizar las vacunas contra la COVID-19. La crisis entre España y Marruecos ha hecho una escala más que simbólica en el Parlamento Europeo. La Eurocámara ha aprobado este jueves una resolución en la que rechaza y lamenta la actitud del reino alauí al abrir de par en par sus fronteras, permitiendo la entrada de miles de migrantes, muchos de ellos niños, en la ciudad norteafricana española de Ceuta. Lo hizo durante varios días el pasado mes de mayo y la mayoría de los migrantes llegaron a nado. La Eurocámara deplora en particular la participación de niños, menores no acompañados y de familias en una entrada masiva que, dice, puso en riesgo sus vidas y su seguridad. Los eurodiputados han recordado a Marruecos que no se trata de un problema bilateral con España, sino con la Unión Europea. La crisis estalló después de que España atendiera en uno de sus hospitales a Brahim Ghali, el líder histórico del Frente Polisario, un movimiento que busca la independencia de la excolonia española del Sáhara Occidental. La Oficina de la Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, la OLAF, se enfrentó a un nuevo desafío en 2020. Además de luchar contra el fraude tradicional relacionado con los fondos europeos y la delincuencia transfronteriza, tuvo que actuar contra los estafadores que intentaban beneficiarse de la pandemia. La agencia identificó a más de 1000 negocios sospechosos y contribuyó a la incautación de millones de artículos falsificados, como mascarillas o desinfectantes de manos. Eso fue al inicio de la pandemia, con ofertas de mascarillas falsificadas. Tuvimos muchos problemas en muchos Estados miembros. Inmediatamente necesitaron muchas mascarillas y no las tenían. Y lo que obtuvieron fueron falsificaciones, no eran reales, eran mascarillas deficientes y realmente malas. La OLAF cerró más de 200 investigaciones y recomendó la recuperación de 293 millones de euros de fondos públicos. La agencia normalmente guarda silencio sobre sus investigaciones, pero en febrero hablaron en público para advertir a los Estados miembros sobre una gran estafa con vacunas. Los delincuentes establecieron contactos, aunque sin éxito, con 16 Estados miembros. Inmediatamente, cuando comenzaron a vacunar a los ciudadanos, las personas encargadas de los fraudes realizaron ofertas de vacunas falsas a las autoridades de los Estados miembros. El número total de esto era de 1.200 millones de dosis. Pedían 16.000 millones de euros. Esto es una muestra de cómo de enorme era este fraude. Y las ofertas parecían totalmente reales. Este año la agencia se enfrenta a otra tarea. A medida que comienza el despliegue de los fondos de recuperación europeos, la OLAF quiere una mayor coordinación con los Estados miembros y la nueva Fiscalía Europea, para luchar contra los defraudadores dispuestos a hacer trampa con los fondos públicos. Namibia pide a Alemania que incremente el pago de reparaciones. El acuerdo de reconocimiento de genocidio por Alemania contra los pueblos Herero y Nava ha sido criticado en Namibia por el importe de las ayudas. Los representantes de las dos comunidades consideran la cantidad insultante. El vicepresidente namibio reconoció que la suma de 1.100 millones de euros era insuficiente. La aceptación de genocidio por el ministro de Exteriores de Alemania se produjo el 28 de mayo. Una declaración en donde además pidió perdón a los descendientes de las víctimas. La compensación de Alemania beneficiará a los descendientes de las dos tribus afectadas. Se destinará a la adquisición de tierras, la construcción de carreteras rurales, suministro de agua y saneamiento. Decenas de miles de hereros y unos 10.000 nama fueron asesinados entre 1903 y 1908 tras sublevarse contra el régimen colonial alemán en el suroeste de África, la actual Namibia. La pandemia del hambre devora la región separatista etíope de Tigray, con al menos 4 millones de personas viviendo en una situación de necesidad extrema, según denuncian los responsables del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
La comida disponible para la ayuda humanitaria apenas alcanza para 1.400.000 personas y unas 350.000 sufren hambruna. Existen indicios de que estamos en la peor fase, la fase 5, que afecta a 353.000 personas en Tigray. Se espera que la cifra supere las 400.000 en apenas unos meses si no tenemos el acceso necesario para llegar a estas áreas. Precisamente la actividad de los grupos armados que bloquean el acceso a las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona dificulta la distribución de alimentos. Por su parte, el gobierno etíope niega la existencia de hambruna y responsabiliza a las fuerzas separatistas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray de la situación. Hasta la fecha, los intentos por resolver el conflicto han resultado infructuosos y el desplazamiento masivo de civiles continúa. Con un año de retraso, la Euro 2020 está lista para arrancar este viernes. Sin poder librarse de la sombra de la pandemia, sí contará con aficionados en las gradas, aunque también con importantes medidas sanitarias. El choque inaugural lo disputarán hoy Italia y Turquía ante 16.000 seguidores en el Olímpico de Roma. Estoy entusiasmado, por fin vuelven estos grandes eventos y la gente empieza a salir a recuperar sus vidas. Se puede respirar un ambiente de novedad, de revolución. De nuevo volvemos a sentir esta esperanza, la esperanza de que podemos salir de esta pesadilla. Los aficionados no pueden venir desde Turquía. Nosotros hemos viajado 1.500 kilómetros desde Alemania y los Países Bajos para apoyar a nuestro equipo en Roma. El evento supondrá todo un reto a nivel de seguridad y se ha creado un centro de operaciones específico para la Eurocopa. Al organizarse en 10 países distintos, en lugar de contar con 1 o 2 anfitriones, las cosas se complican. El aspecto más complejo del torneo serán los viajes de los aficionados. Normalmente todos los aficionados viajan a un país desde toda Europa. En esta ocasión los aficionados viajarán desde varios países a varias destinaciones diferentes. Agentes procedentes de los 24 países participantes se encargarán de vigilar cualquier amenaza desde la sala de control en las instalaciones de la Europol en La Haya. ¿Vacunarse o no vacunarse? Esa es ahora mismo la cuestión que sobrevuela la concentración de la selección española de fútbol, sumida estos días en un caos muy alejado de lo meramente futbolístico. Tras los positivos por coronavirus de Sergio Busquets y Diego Llorente, el Ministerio de Sanidad confirmaba este miércoles su intención de vacunar a todos los convocados. Poco después, Luis Enrique confirmaba a su vez la participación en la competición tanto de Busquets, asintomático, como de Llorente, con casi toda seguridad falso positivo. Unas noticias que devolvían momentáneamente la calma a la concentración, si bien este jueves el asunto volvía a enredarse. Y es que la Federación pide ahora que la vacuna suministrada a sus jugadores sea Janssen, consistente en una sola dosis, y no la anunciada Pfizer, que requiere de 2 pinchazos. La posibilidad de jugar finalmente sin vacunación parece ahora mismo la más factible. Judith Giró Benet, la inventora de la Blue Box, es una ingeniera biomédica española que con 24 años ha logrado el prestigioso premio James Dyson. Su invento es un método fiable de diagnóstico de cáncer de mama mediante una muestra de orina y la inteligencia artificial. Un método fiable sin dolor ni radiación y sin salir de casa, que tiene un coste 10 veces menor que una mamografía. Esto es una box, es una caja que tiene en su interior unos sensores que son sensibles a ciertos compuestos químicos que están presentes en tu orina si la persona tiene cáncer de mama. Todas las familias desafortunadamente van a tener como mínimo un caso en algún momento, pero aquí la buena noticia es que si se detecta suficientemente temprano, muchas veces se puede curar. Es decir, la tasa de supervivencia de las mujeres con cáncer de mama es altamente proporcional a la detección, si la detección ha sido temprana. Y es por eso que la motivación si conseguimos realmente optimizar la Blue Box al máximo para conseguir detectar cáncer de mama en estadio inicial, aquí está la clave, inicial, entonces pues puede tener un impacto. Y eso es lo que nos motiva a mi equipo y a mí. Ahora mismo, ser ingeniera biomédica es súper divertido, es un momento genial para la medicina y la ingeniería biomédica porque de una vez por todas la inteligencia artificial se está usando, pero esta vez de verdad, aunque hace años que existe ya, ¿no? Pero ahora se está implementando ya
eso, a aplicarla en la medicina y aplicarla bien. Cuando tú estás creando un algoritmo de inteligencia artificial en tu ordenador, lo que pasa es que tu ordenador, tu software es más inteligente que tú. Entonces tú tienes que entrenarlo, tienes que ir conduciéndolo, ¿no? Y a ver dónde llega. Aquí al final la única limitación que tiene la inteligencia artificial es cuántas muestras eres capaces de conseguir para entrenar el algoritmo. Es decir, cuántos hospitales logras convencer para que se sumen al estudio y te den pues, muestras de orina de pacientes. Y así que este verano vamos a empezar pues, una serie de estudios clínicos entre California y Cataluña, en los que vamos a ir a hospitales, recoger muestras de orina y usarlas para entrenar la Blue Box. Es nuestro goal más inminente y el que más ilusión nos hace ahora mismo. Europa es un lugar donde ahora mismo se están destinando muchísimos recursos, muchísimos fondos a la innovación. Es decir, poner una sucursal de tu startup en Europa yo creo que es su paso necesario, vamos, totalmente. Igual de necesario que poner otra sucursal en Estados Unidos, donde la biomedicina está pasando, pues ahí es donde tenemos que estar, en Europa y en Estados Unidos. Ya nos despedimos deseándoles un buen fin de semana. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Sigan con nosotros toda la actualidad en euronews.com y a través de nuestro canal de YouTube.